ese impulso nervioso que tiene que ser transmitido, ¿no es cierto?, para que ese órgano pueda seguir en movimiento, no lo hace, se anula. Y a consecuencia de eso se presenta la atrofia llamada neurogénica. ¿Ya? La atrofia angiotrófica se refiere a que este tipo de atrofia ocurre así a consecuencia de que las células no reciben la suficiente cantidad de sangre. Es el caso ya lo hemos visto, de la sangre, especialmente hiperemia pasiva crónica. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las principales causas para la presentación de la atrofia. ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, Doctor, no está macroscópicamente, ¿qué grabando la vamos a clase. observar? ¿No? Macroscópicamente. Gracias. Si no es la compañera. Recording in progress. Bueno, les decía que en la apariencia macroscópica va a sufrir ¿qué? Pues eso, una disminución en el tamaño del órgano o del tejido a consecuencia de la disminución de las células que componen ese órgano, ¿no es cierto? La región afectada generalmente está fofa. ¿Qué significa esta fofa? Significa que está flácida, ¿no? No tiene ese tono normal, no está durito, no está duro, ¿no es cierto? Entonces uno agarra la musculatura del animal y está flácida, parece gelatina, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver también que hay atrofia de las células que componen esos órganos, ¿de acuerdo? También pues, se dice que existe un cambio de color, es decir, esa célula, ese órgano afectado, ¿no es cierto?, amarillento, un color anémico, ¿no? Aquellos órganos que tienen cápsula, por ejemplo, el hígado, que riñones que están envueltos por la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a ver que están atróficos o atrofiados? Porque esas cápsulas que acabo de mencionar, ¿no es cierto?, presentan arrugas, pliegues. En condiciones normales, esa cápsula de Gleason tiene totalmente, ¿no es cierto? Pero cuando está atrófico se forman pliegues, se tornan arrugas, ¿no es cierto? Y obviamente el órgano está más pequeño de lo normal, ¿no? Otro aspecto que podemos observar es que ese órgano afectado, ese órgano atrófico, ¿no es cierto?, va a estar infiltrado, ¿no es cierto?, con tejido fibroso blanco, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que podemos observar a simple vista, macroscópicamente hablando, ¿ya? Ahora, microscópicamente, vamos a poder observar que las células que experimentan atrofia, ¿no es cierto?, testículo, ¿qué? Un testículo atrofiado. Vamos a observar esa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Recording stopped. Recording in progress. Doctor, no se entiende, está muy entrecortado. Bueno, entonces, sí, chicos, lastimosamente es la señal,
No Sí, puedo doctor, hacer nada por más que... empieza a hablar y ya después Bueno, ya aparece, está finalizando. vamos a seguir entonces, chicos, ¿no? La hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? La hipertrofia no es más que el aumento, fíjense, el aumento o el incremento del tamaño de un tejido o de un órgano, el número de células. Repito, la hipertrofia es el aumento del tamaño de un tejido sin que aumente el número de células. ¿No? Las células hipertróficas generalmente son el resultado del aumento del tamaño del núcleo, del citoplasma y de todos sus organelos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la característica de una célula hipertrofiada, aumentada de tamaño. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los factores etiológicos? Generalmente, la causa más determinante para que se presente la hipertrofia es el aumento de la actividad metabólica de la célula en forma de trabajo o por estimulación endocrina. Es decir, mientras más trabaje la célula, pues va a aumentar de tamaño. Y si hay una estimulación hormonal, también va a aumentar de tamaño, ¿no? Pero veamos al detalle, a ver, ¿de qué se trata esto? Las causas principales de hipertrofia son, fíjense, hipertrofia fisiológica. Sí, al igual que la atrofia fisiológica, también hay una hipertrofia fisiológica. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando definitivamente las hembras, ¿no es cierto?, sufren una preñez o un embarazo. En ese tipo de situación, ¿qué vemos? El aumento del tamaño ¿de qué? Del útero. Es algo normal, es aumentado de tamaño, pero es algo normal, ¿no es cierto? Después tenemos otro ejemplo, los caballos de tiro pesados. Recuerden a lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Las hipertrofias congénitas en los trastornos al desarrollo, ¿no? Y volvemos a recabar el mismo ejemplo. Los caballos de tiro pesado, ¿no? O los caballos de carrera experimentan una hipertrofia fisiológica, porque es algo normal, ¿de acuerdo? Este aumento del tamaño no solo se ve en los caballos de tiro pesado y en los caballos de carrera, sino que también en los perros de carrera, como son los galgos, ¿no? En este tipo de situaciones, el aumento del tamaño del corazón, el aumento del tamaño de la musculatura es algo normal. En calor también vamos a poder ver que todo el tracto genital está hipertrofiado, aumentada de tamaño, vulva muy grande, una normal, hasta aumenta de tamaño, ¿por qué? Porque es parte del juego hormonal que hay para que la hembra ovule y presente células. Entonces, ¿es una hipertrofia? Sí, pero es algo fisiológico. Los procesos patológicos, ¿no? Cuando hablamos de procesos patológicos, nos referimos, por ejemplo, a que se puede presentar las válvulas del corazón, sufren o experimentan estenosis. Esas válvulas no pueden, de eso, ¿qué pasa? Que el músculo corazón, entonces, a consecuencia de esa hiperactividad, las células del corazón aumentan de tamaño. En resumen, el miocardio aumenta de tamaño. ¿De acuerdo? Cuando un riñón es dañado, ¿no? Recording stopped. Recording in progress.
Bueno, les decía que en los procesos patológicos, chicos, también, ¿no? Cuando las válvulas están impedidas en su funcionabilidad, se puede presentar una hipertrofia del miocardio, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los riñones o los órganos pares, como es el caso de los riñones, ya lo he dicho, ¿no es cierto? Cuando un riñón está dañado, ¿no? El otro órgano, el otro riñón que está sano, asume la función de ese riñón dañado. A consecuencia de eso, ese riñón aumenta de tamaño, sufre una también como proceso patológico es o se ve en aquellos animales que experimentan asma. ¿De acuerdo? La hipertrofia de la musculatura pulmonar o del parénquima pulmonar son los que tienen problemas para respirar, o los animales asmáticos. En esos casos, sí, los músculos, el parénquima pulmonar y la musculatura del pulmón pueden sufrir una hipertrofia. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar más de lo normal. A consecuencia de eso, aumentan de tamaño, ¿no? Por último, tenemos el uso de androgénicos y esteroides. En algunas granjas, algunos productores sí hacen un uso abusivo y excesivo de las hormonas, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de aumentar la masa muscular del ganado y venderlo en el matadero, pues con mayor peso y por ende a mayor precio, ¿no es cierto? Entonces, estas son las principales causas de que aparezca una hipertrofia. ¿De acuerdo? En resumen, aquellos animales que tienen una buena nutrición y son sometidos a trabajo, mientras aquellas personas que tienen una nutrición suficiente, ¿no es cierto? No tienen la cantidad suficiente de proteína, por ejemplo, que es básicamente un elemento importante para el desarrollo y formación de la musculatura, no va. Es así, hay animales que son tan flacos. Entonces, cuando hablo de hipertrofia, chicos, me refiero a ese tipo de situaciones. O, para que me entienda mejor, las personas que van al gimnasio. Es un ejemplo muy típico y para que me entienda mejor. Las personas que van al gimnasio están constantemente haciendo ejercicio, ¿no es cierto? A eso súmenle una buena nutrición, porque una persona que va al gimnasio tiene que tener una buena cantidad de proteína. Esa cantidad de proteína sumada a un trabajo excesivo, resultado, buena musculatura. ¡Wow! Qué chico, qué chica, ¿no? Qué brazo, qué pecho, qué... ¿no es cierto? Pero en cambio una persona que hace ejercicio, que no hace deporte, fíjense, es como un animal que no hace nada, ¿no es cierto? Las extremidades débiles, delgadas, ¿no es cierto? Bueno, espero que con ese ejemplo haya quedado más claro esto de la hipertrofia, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende? Bueno, macroscópicamente, ¿qué vamos a observar? Fíjense que a simple vista o macroscópicamente, el órgano afectado, en este caso esta imagen del corazón, ¿no es cierto? Obviamente va a estar aumentada de tamaño. Está tan grande, tan aumentado de tamaño que el órgano se pierde su figura, pierde su forma normal, ¿no? Fíjense, acá no hay el ápice, acá no hay las aurículas bien definidas, ¿no es cierto? Entonces, el órgano o tejido afectado con hipertrofia se torna más grande, obviamente, más pesado y está tan grande que pierde su forma, se distorsiona, pierde su figura, como están viendo acá en esta otra imagen. Fíjense, es un corazón, pero pareciera una pelota o una bola de no sé qué, ¿no? Fíjense, está redonda, no tiene la forma que debería tener un corazón. ¿No es cierto? Entonces, a simple vista vamos a observar así un órgano con hipertrofia. ¿Ya? ¿Preguntas?
Bueno, microscópicamente, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a ver? ¿No? Llevamos una muestra al laboratorio y vamos a ver qué, ¿no es cierto? Hay un aumento en el tamaño de las células que experimentan hipertrofia. Sí, por eso es que el órgano está aumentando de tamaño. Fíjense ese testículo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a también observar menos células por cada campo microscópico. Como están grandes, ocupan más espacio y por lo tanto hay menos células, ¿no es cierto? Y acá lo que les decía, ¿no? Hay ganaderos que hormonean tanto a los animales que la masa muscular crece a tal extremo que muchas veces los animales no pueden caminar ni pueden levantarse, ¿no? Pero lo hacen con el fin de vender un ganado con mayor peso y ganar más plata, lamentablemente, ¿no? Sacrificando el bienestar de los animales. Bueno, otro tipo de trastorno celular es lo que se llama hiperplasia, chicos, ¿no? La hiperplasia, fíjense, también es el aumento, ¿no?, del tamaño de un tejido o de un órgano, pero como resultado o a consecuencia de un incremento anormal en el número de células. ¿Se están dando cuenta de la diferencia entre hiperplasia e hipertrofia? ¿Está claro? Se entiende, ¿no es cierto? Repito, la hiperplasia es el aumento del tamaño de un tejido o de un órgano como resultado o a consecuencia del incremento de células, ¿sí?, en el número de células. Bien, ¿cuáles son las causas para que se presente la irritación repetida y prolongada por factores mecánicos, ¿no es cierto? Especialmente que duran mucho tiempo, pueden llegar a dar origen al aumento del tamaño del tejido conectivo y del epitelio. O en otras palabras, va a hacer que aparezcan los famosos callos. Los callos en los codos, los callos en las articulaciones de los animales, ¿no? Por ejemplo, en las rodillas de los cerdos, de las ovejas, de las cabras, ¿no? En el pecho de las cabras, como están mucho tiempo echadas, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver una hiperplasia tal cual estamos diciendo. ¿De acuerdo? Bien, otro ejemplo de hiperplasia es la hiperplasia gástrica, que se presenta generalmente, es decir, el aumento del tamaño de la mucosa gástrica, especialmente en aquellos perros viejitos, en aquellos perros seniles. ¿Debido a qué? Debido precisamente a la edad. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a saber que una hiperplasia gástrica está presente? Porque ese estómago va a experimentar, fíjense, muchos pliegues, muchas arrugas en su mucosa. Eso nos va a ayudar a determinar y a diagnosticar que sí existe una hiperplasia gástrica, ¿cierto? Bien, otra causa para la aparición de la hiperplasia son los trastornos endocrinos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de trastornos endocrinos nos referimos por ejemplo, a la hiperplasia prostática, que también ocurre en animales viejos, perdón. ¿De acuerdo? También, como otro ejemplo, vemos que esta hiperplasia ocurre en las glándulas mamarias, ¿no? En las glándulas mamarias de las hembras, obviamente se ve ese tipo de hiperplasia debido a qué? Debido a una lactación excesiva. O durante la lactación es común encontrar, si quieren, hiperplasia de la glándula mamaria. ¿Ya? Otro ejemplo, para que los que no están atendiendo, la hiperplasia endometrial quística, ¿no? El aumento del tamaño del endometrio a nivel del útero se origina, ¿por qué? Por una detención del ciclo producido o inducido. Este tipo de hiperplasia, chicos, ¿no? Que constantemente les ponen, ¿no? La inyección, la mensual, la
la inyección de cada 3 meses, de cada 6 meses o la anual, ¿no es cierto? Inyecciones que inhiben el celo, ¿no es cierto? Entonces, con el tiempo aparece esto que se llama hiperplasia endometrial quística, ¿de acuerdo? Otra causa para la aparición, la deficiencia de yodo, ¿no? Recording stopped. Recording in progress. Bueno, chicos, entonces estábamos comentando sobre los trastornos nutricionales. Flora en forma exacta también pueden experimentar hiperplasia de la tiroides, ovejas, ¿ya? Ahora, otro ejemplo. La vitamina A. Fíjense que aquellos animales que reciben cantidades insuficientes de vitamina A del epitelio, especialmente en aves se observa esto más a nivel de la faringe, ¿de acuerdo? Bueno, entonces los trastornos nutricionales juegan también un papel importante. Por último, las causas infecciosas, ¿no? Acá podemos mencionar enfermedades víricas que producen hiperplasia, como por ejemplo la viruela en las vacas, ¿no? Sabes que también, una vez que el virus ingresa, causa hiperplasia, aumento del tamaño del área afectada, ¿no? Otro ejemplo más común y conocido en los perros, ¿no? La papilomatosis, ¿no? También es un ejemplo muy típico de hiperplasia, aumento del tamaño a consecuencia del aumento en el número de células, ¿de acuerdo? El ectima contagioso que se presenta en corderos y cabritos, ¿no? También es un buen ejemplo, ¿de acuerdo? Y bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se está entendiendo? ¿Se ha entendido? Bueno, entonces, desde ya va a haber un aumento del tamaño, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a aumentar no solo el tamaño, sino también el peso, ¿no es cierto? Cuando